¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Bien, perfecto. Bueno, en esta clase vamos a ver un poco más sobre la estructura y función de ARN y cómo estos participan en la síntesis de proteínas. Bueno, vamos a ver principalmente el ARN de transferencia y el ARN ribosomal, ya que ya hemos visto bastante sobre el ARN mensajero y su procesamiento en la clase de transcripción. En este caso vamos a profundizar un poquito más en estas dos moléculas, ARN ribosomal y de transferencia, su estructura, su función y procesamiento, qué es el código genético, cuáles son sus características y cómo estas moléculas participan junto con el ARN mensajero para la traducción o síntesis proteica. Bueno, este es el famoso dogma central de la biología molecular, que ya lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Ya hemos visto este primer proceso de autoperpetuación de ADN, que es la replicación. Luego hemos visto cómo se sintetiza el ARN a partir de la información que está en el ADN mediante la transcripción. Y ahora vamos a ver esta última etapa, cómo este ARN es traducido para sintetizar las proteínas. Bueno, el ARN es una molécula biológicamente muy importante. Como ya habíamos mencionado anteriormente, a diferencia del ADN, que por lo general se encuentra como doble cadena, formando una estructura que se conoce como doble hélice, el ARN, a diferencia, se encuentra por lo general como simple cadena. A su vez, dentro de esta cadena pueden existir o existen regiones de complementariedad de bases, lo que hace que estas interactúen formando puentes hidrógenos entre sí que dan lugar a diferentes estructuras secundarias que van a estar relacionadas con las diferentes funciones de los distintos tipos de ARN. Una de las funciones principales del ARN es justamente esta que veíamos anteriormente acá en el dogma central, que es funcionar como intermediario entre la información que está en el ADN para llevar a cabo la síntesis proteica. Existen diversos tipos de ARN. Se acuerdan que hay tres que están presentes tanto en procariotas como en eucariotas, que son el ARN mensajero, de transferencia y ribosomal o ribosómico. El mensajero es el que contiene la secuencia de nucleótidos que va a codificar para la secuencia de aminoácidos de una proteína. El ARN de transferencia es el que lee e interpreta ese código que está en el ARN mensajero y transfiere, como su nombre lo indica, transfiere o lleva los aminoácidos adecuados para entregarlos a los ribosomas durante la síntesis proteica. Y el ARN ribosomal es el que forma los ribosomas, que son la maquinaria que llevan a cabo la síntesis proteica. Además de estos tres, hay otros diversos tipos de ARN que están presentes solo en células eucariotas. Muchos de ellos ya los fuimos viendo en las clases anteriores, como por ejemplo, ¿se acuerdan? El ARN nuclear pequeño es el que forma parte de las ribonucleoproteínas que forman el empalmosoma, donde se lleva a cabo la eliminación de los intrones, ¿se acuerdan? El corte y empalme. También el ARN nucleolar pequeño, que lleva a cabo el procesamiento del ARN ribosomal. Hay otros que también vimos en la clase de regulación, que son el microARN y el ARN interferente pequeño, que se encuentran en el citoplasma de eucariotas y participan en el silenciamiento del ARN mensajero. Hay otros que no están también en este cuadro, como por ejemplo el ARN telomerasa, que participa en la replicación de los telómeros, o los ARN guías, que participan en la edición del ARN mensajero. Bueno, todos estos distintos tipos de ARN presentan diferentes longitudes, ¿sí? Longitudes variables. Por ejemplo, el ARN de transferencia tiene una longitud de entre 74 y 95 nucleótidos, mientras que los ARN mensajeros pueden presentar longitudes muy variables, dependiendo del gen que lo codifica. Además, están presentes en la célula en diferentes cantidades o existen diferentes tipos. Por ejemplo, en cada célula puede haber entre 30 a 50 tipos diferentes de ARN de transferencia,
mientras que existe un único tipo de ARN ribosomal o un único tipo de ARN ribosomal 5S o 18S o miles de tipos de ARN mensajeros, ¿sí? A su vez, la molécula de ARN se organiza en diferentes niveles estructurales. La estructura primaria está determinada por la secuencia de nucleótidos de la molécula. Como les mencioné, a su vez estos nucleótidos interactúan entre sí, formando puentes hidrógenos que dan lugar a diversas estructuras secundarias. Algunas de las más comunes son estas, que se esquematizan acá, como esta estructura que se conoce como tallo y bucle o horquilla, también llamada horquilla, en la cual una serie de nucleótidos están apareados y en el extremo hay una serie de nucleótidos desapareados. O esta estructura que se conoce como bulto, que tiene uno o más nucleótidos desapareados de un solo lado, o esta que se conoce como loops, que tiene uno o más nucleótidos desapareados de ambos lados. También estas estructuras secundarias interactúan entre sí, lo que da lugar a la estructura terciaria, que es la conformación tridimensional que toma la molécula en el espacio. Hay estructuras terciarias muy complejas, algunas están esquematizadas acá, por ejemplo, en este caso, estos nucleótidos desapareados de una horquilla pueden interactuar con los nucleótidos de otra horquilla o con los nucleótidos de un bulto o de un loop, ¿sí? Dando lugar a este tipo de estructuras. Esta que se conoce como pseudonudos, o esta Kissy hairpins, o esta que es una interacción entre una horquilla y un bulto. Bueno, ahora veamos un poco sobre la estructura y función del ARN de transferencia. Como ya habíamos mencionado, el ARN de transferencia es el que va a leer las instrucciones que están en el ARN mensajero, las interpreta y de acuerdo a eso va a transferir el aminoácido adecuado al ARN, al ribosoma para que lo incorpore a la cadena polipeptídica que se está sintetizando. Una característica particular única de los ARN de transferencia es que a diferencia de todas las otras moléculas de ARN, además de tener las 4 bases convencionales, adenina, uracilo, citosina y guanina, tiene también decenas de bases modificadas raras. Estas bases son sintetizadas por enzimas que añaden grupos químicos a las bases convencionales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se añade un grupo metilo al uracilo y se obtiene esta base rara que se llama ribotimidina. O se puede añadir un grupo amino y se forma la pseudouridina. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay más de 10 bases modificadas raras que pueden estar presentes en los distintos ARN de transferencia. Si bien la secuencia, o sea, la estructura primaria, la secuencia de nucleótidos va a variar entre un ARN de transferencia y otro, todos ellos presentan una longitud que varía que oscila en este rango, ¿sí? Entre 74 y 95 nucleótidos, de los cuales muchos de ellos presentan complementariedad de bases y se aparean formando esta estructura secundaria, que se conoce como hoja de trébol, ¿sí? Por sus 4 brazos. En esta hoja de trébol se distinguen 3 brazos principales, bueno, 4 brazos principales. 3 de ellos que tienen una estructura en forma de horquilla, ¿sí? Donde se distingue el tallo y el bucle, y este cuarto brazo que no tiene el bucle, ¿sí? Sino que tiene una serie de nucleótidos apareados, y tiene los 2 extremos de la molécula, ¿sí? O sea, en realidad esta es una única molécula de ARN que en lugar de estar lineal, está plegada sobre sí mismo. Este es el comienzo, ¿sí? El extremo 5'. Como siempre, por convención, se lee de 5' a 3', tanto las moléculas de ADN como de ARN. Entonces, por eso les digo que este es el comienzo de la molécula. Acá comienza su extremo 5', se pliega sobre sí mismo dando esta estructura, y este es el extremo 3'. Siempre en este brazo aceptor, en el extremo 3', todos los ARN de transferencia tienen esta misma secuencia terminal, citosina, citosina, adenina. Y en este nucleótido de adenina es donde se une el aminoácido específico para cada tipo de ARN de transferencia. Este brazo se denomina T
C, ¿sí? Por la secuencia esta, donde la letra griega C simboliza al pseudouracilo o pseudouridina, que era la base modificada que les mostré anteriormente, que siempre está presente esta secuencia en esta porción de este brazo y por lo tanto le da el nombre al brazo. Este brazo que se denomina anticodón, que justamente tiene en su extremo un triplete que se denomina anticodón, que se va a parear con el codón presente en el ARN mensajero. Y por último, este brazo que se denomina DHU por la presencia de otra base modificada rara que se denomina dihidrouridina, que está siempre presente en estas localizaciones que están marcadas acá en verde. Esta estructura en forma de hoja de trébol es la estructura secundaria, pero a su vez esta se pliega sobre sí misma, se ha determinado mediante estudios de cristalografía de rayos X, que esta hoja de trébol se pliega formando una estructura tridimensional en forma de L, ¿sí? Como se ve acá, donde en un extremo de esa L invertida está el brazo aceptor, con su extremo 3', donde se va a unir el aminoácido específico para este ARN de transferencia, y en el otro extremo de la L está el brazo anticodón para poder aparearse con el codón del ARN mensajero. Una característica de los ARN de transferencia es que estos sufren un procesamiento posterior a la transcripción, tanto en procariotas como en eucariotas, ¿sí? Recuerdan que, por ejemplo, el ARN mensajero solo sufría ese procesamiento necesario antes de poder ser traducido solo en eucariotas, mientras que en el ARN de transferencia y el ARN ribosomal sufren un procesamiento extenso después de la transcripción en ambos tipos celulares, ¿sí? Tanto en procariotas como en eucariotas. Los genes que codifican ARN de transferencia pueden estar dispersos en el genoma o agrupados, y a su vez pueden estar presentes en una o en múltiples copias. Por lo general, en procariotas están presentes en única copia cada ARN de transferencia, mientras que en eucariotas los genes que codifican para los distintos ARN de transferencia suelen estar presentes en múltiples copias. En ambos tipos celulares el procesamiento es similar. Por lo general, varios genes de ARN de transferencia se transcriben juntos, dando un precursor grande que luego se corta en fragmentos que contengan un único ARN de transferencia. Luego se eliminan estos nucleótidos sobrantes por enzimas exonucleasas, ¿sí? Mediante un proceso que se denomina trimming. Luego se añade esta secuencia terminal, citosina, citosina, adenina, siempre en el extremo 3' terminal de todos los ARN de transferencia. Y por último, se añaden los diferentes grupos químicos para obtener las bases modificadas raras. Eso es tanto en procariotas como en eucariotas. Sin embargo, en eucariotas, además, muchos genes que codifican ARN de transferencia pueden tener intrones. En ese caso, además de todo ese procesamiento que les mencioné, se tienen que eliminar los intrones. Estos intrones se eliminan mediante endonucleasas que reconocen específicamente los extremos 5' y 3' del intrón, realizan un corte específico, el resto de la molécula permanece unido por la presencia de estos puentes hidrógenos intramoleculares, y luego este extremo del anticodón se pliega y se une al extremo 5' del siguiente exón, ¿sí? Para dar lugar al ARN de transferencia maduro. Bueno, ese es un pequeño resumen de lo que acabo de decir. El ARN ribosomal, como les dije, es el que forma los ribosomas que constituyen la maquinaria de síntesis de las proteínas. Los ribosomas funcionales están compuestos, tanto en procariotas como en eucariotas, por dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña, donde a su vez cada una de estas está constituida por una o más moléculas de ARN ribosomal. Por ejemplo, en bacterias, el tamaño total del ribosoma es de 70S, donde esta S es una unidad que se denomina Sveldelberg y que se relaciona con
la velocidad de sedimentación de la molécula, ¿sí? Es decir, la velocidad con que sedimenta cuando es sometida a un campo centrífugo. A su vez, este ribosoma, ¿sí? De 70S, está formado por dos subunidades, la grande de 50S, que está formado por dos moléculas de ARN ribosomal, 23S y 5S, y una pequeña que está formada por una única molécula de ARN ribosomal y diversas proteínas, ¿sí? En ambos casos. Lo mismo para eucariotas. Eh, También los genes que codifican los diferentes ARN ribosomales pueden estar presentes en una o en múltiples copias. Y esos números de copias varían de un organismo a otro. Por ejemplo, en Escherichia coli y en la mayoría de procariotas existe una única copia de gen que codifica para ARN ribosomal, mientras que en levaduras puede haber entre 100 a 200, en seres humanos 280, y como ven, no siempre ese número es directamente proporcional a la complejidad de la especie, porque por ejemplo en rana existen muchas más copias que en seres humanos. También estos genes que codifican para los distintos, para el ARN ribosomal, pueden estar presentes agrupados o pueden estar dispersos en el genoma. Por lo general, en procariotas están dispersos, mientras que en eucariotas están agrupados en tándem, es decir, uno al lado de otro. En procariotas existe un único gen grande que codifica para los tres tipos de ARN ribosomales presentes en procariotas, ¿sí? El 5S, 23S y 16S. Mientras que en eucariotas existen dos genes que codifican ARN ribosomales. Uno grande que codifica para el 18S, 5,8 y 28S, y uno pequeño que codifica solo para el 5S. El procesamiento también, como les mencioné, se lleva a cabo tanto en procariotas como en eucariotas después de la transcripción. En ambos tipos celulares inicialmente se transcriben los genes dando lugar a un precursor grande. En caso de procariotas es un precursor de 30S, en eucariotas de 45S. Luego se añaden grupos metilo en algunas bases específicas y en algunas ribosas. Luego se corta este precursor en fragmentos que contengan un único ARN ribosomal y uno o más ARN de transferencia, pueden estar también en el medio. Se eliminan esas bases adicionales de los extremos mediante trimming y así se obtienen los ARN ribosomales maduros. En eucariotas el proceso es similar, pero es llevado a cabo específicamente en el nucleolo y es mediado por ARN nucleolares pequeños. Bueno, ahora veamos cómo estos ARN participan junto con el ARN mensajero en la síntesis proteica. Bueno, las proteínas son polímeros de aminoácidos, ¿sí? Están constituidos por aminoácidos que están unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Existen 20 aminoácidos comunes que forman las diferentes proteínas. Todos ellos tienen una estructura que está formada por un carbono central que está asociado a un grupo carboxilo, a un grupo amino, a un átomo de hidrógeno y a un grupo R o radical, que es justamente el que varía en los diferentes aminoácidos. ¿Sí? Si este grupo R presenta un anillo aromático, va a dar lugar a los aminoácidos aromáticos. Si tiene una carga positiva, va a dar lugar a los aminoácidos cargados positivamente, etc. También las proteínas se organizan en diferentes niveles estructurales. Su estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Estos aminoácidos interactúan entre sí, plegando o doblando la molécula sobre sí misma, lo que da lugar a diferentes estructuras secundarias. Las más comunes son la estructura en alfa hélice y la hoja plegada beta. A su vez, estas estructuras secundarias interactúan con otras estructuras, lo que da lugar a la conformación tridimensional de la molécula en el espacio, que es la estructura terciaria de la proteína. Y algunas proteínas pueden estar formadas por más de una cadena polipeptídica,
cuando una cadena polipeptídica se asocia con otras, da lugar a la estructura cuaternaria de la proteína. Bueno, el código genético es un código que está formado por 64 codones que van a especificar o van a codificar para los 20 aminoácidos. Estos 64 codones surgen de todas las combinaciones posibles de las 4 bases que forman el ARN mensajero. ¿Sí? Adenina, uracilo, citosina y guanina. Inicialmente, cuando se estudió este código genético, se determinó que cada aminoácido debía ser codificado por al menos 3 bases. ¿Por qué? Porque si cada aminoácido estuviera codificado por una única base, solo existirían 4 posibilidades, ¿sí? Uracilo, citosina, adenina y guanina, y serían insuficientes para especificar a los a los 20 aminoácidos existentes. Ahora bien, si se las combinara de a 2, ¿sí? Si cada codón, en lugar de tener 3 bases, estuviera formado por 2 bases, las combinaciones posibles serían 16, que surge de, bueno, 4 al cuadrado. Son 16 posibilidades y aún serían insuficientes para codificar a los 20 aminoácidos. Es por eso que cada aminoácido está codificado por un codón que está constituido por un triplete, ¿sí? Por 3 bases, lo que da lugar a los 64 codones. De estos 64 codones, hay 3 que están marcados acá en rojo que no especifican para ningún aminoácido. Se denominan codones sin sentido o codones de terminación o codones top. Los 61 codones restantes se denominan codones con sentido y sí, lo que significa que sí especifican para un aminoácido. Una característica del código genético es que se dice que es un código degenerado. Esto se refiere justamente a esto, a que tiene 61 codones con sentido que especifican para solo 20 aminoácidos, es decir, que tiene más información de la necesaria. Es por eso que se llama código degenerado. Como pueden ver, hay algunos aminoácidos, la mayoría, ¿sí? Salvo el triptófano y la metionina, la mayoría que son codificados por más de un codón. Esos distintos codones que especifican para un mismo aminoácido se denominan codones sinónimos. Otra característica del código genético es que no se solapa o no se superpone. Esto se refiere a que cada base, cada nucleótido de una secuencia de ARN mensajero va a formar parte de un único codón, ¿sí? Como ven acá en este ejemplo. Cada nucleótido forma parte de un único codón. Esta adenina con estos dos forma parte de este codón que codifica para isoleucina, pero no puede a su vez formar parte de otro codón con estos dos, porque eso especificaría para otro aminoácido o con estos dos para otro, ¿sí? A eso se refiere con que es un código no superpuesto o no solapado. También se dice que el código genético se lee sin interrupciones o sin comas, lo que significa que a partir del codón de iniciación y hasta el codón de terminación, todos los nucleótidos se leen de forma continua sin saltear ninguno, ¿sí? De 3 en 3. Además, el código genético es universal, lo que significa que que cada codón especifica siempre para un mismo aminoácido en todos los organismos. Sin embargo, existen unas pocas excepciones a esa universalidad que han sido detectadas generalmente en ADN mitocondrial, aunque también se ha detectado algunas excepciones en protozoos y en bacterias, como Mycoplasma. Por lo general, estas excepciones están relacionadas con el codón de terminación, ¿sí? Que en este código alterado, en lugar de ser un codón stop, especifica para otro aminoácido. No hace falta que sepan estas excepciones, por supuesto, solo a modo de ejemplo. Bueno, para cada secuencia de ARN mensajero, existen 3 formas posibles de leer, ¿sí? Si empezamos desde este primer nucleótido, y separamos todos los nucleótidos de 3 en 3, puede tener un conjunto de codones que van a especificar para ciertos aminoácidos. Ahora bien, si empiezo a leer desde el segundo
desde el segundo desde el segundo nucleótido de 3 en 3, voy a tener otro conjunto de codones que va a especificar para otros aminoácidos totalmente distintos a estos, y lo mismo si comienzo a leer desde el tercero, ¿sí? Desde la tercera base, de 3 en 3, cambia la lectura y obtengo otros codones y que van a especificar para otros aminoácidos. Es fundamental la determinación del marco. Bueno, cada una de estas formas de leer el ARN mensajero se llama marco de lectura. Y es fundamental para una correcta síntesis de la proteína que el ribosoma identifique correctamente cuál es el marco de lectura correcto. El marco de lectura va a estar determinado por el codón de iniciación. El codón de iniciación es el primer codón que especifica para un aminoácido y en el cual se va a posicionar el ribosoma para comenzar la síntesis de la proteína. A diferencia del codón de terminación, además de indicar que debe iniciar, o sea, que acá inicia la síntesis de la proteína, también especifica para un aminoácido, ¿sí? También codifica para un aminoácido, que es la metionina en el caso de eucariotas y una metionina formilada en el caso de procariotas. Bueno, cada tipo de ARN de transferencia es capaz de unirse o de asociarse a un único tipo de aminoácido. Sin embargo, esto no ocurre a la inversa, ¿sí? Cada aminoácido sí puede unirse a más de un tipo diferente de ARN de transferencia. Estos ARN de transferencia van a variar en su anticodón, que estos anticodones se van a parear a su vez con diferentes codones sinónimos, ya que codifican para el mismo aminoácido. Estos diferentes ARN de transferencia que aceptan o se unen a un mismo aminoácido se llaman isoaceptores. En cada tipo celular, como les mencioné, pueden existir entre 30 a 50 tipos diferentes de ARN de transferencia. Sin embargo, yo les había dicho que existen 61 codones codificantes, ¿sí? Codones con sentido. Ahora, ¿cómo hacen estos 30 a 50 tipos de ARN de transferencia para unirse con 61 codones si son insuficientes? Esto se explica mediante la ley de tambaleo. La ley de tambaleo propone que la unión entre la primera base del anticodón con la tercera, la primera del codón con la tercera del anticodón es una unión muy fuerte y se hace estrictamente siguiendo las leyes de Watson y Crick, es decir, adenina se aparea siempre con uracilo y viceversa, y citosina se aparea siempre con guanina y viceversa. Mientras que la unión de la tercera base del ARN mensajero, ¿sí? Del codón, con la primera del anticodón, es una unión mucho más débil y más flexible. Y pueden hacerse asociaciones raras, como por ejemplo, si en esta primera posición del anticodón hay una guanina, puede aparearse lógicamente con citosina, que sería lo convencional, o alternativamente puede aparearse con un uracilo. Y en ambos casos, como estos dos son codones sinónimos, van a seguir codificando para el mismo aminoácido, ¿sí? No así, no puede aparearse con una adenina o con otra guanina, porque en ese caso especificaría para otro aminoácido. Estas son las leyes de tambaleo resumidas en este cuadro. No es para que se las sepan, ¿no? Solamente es a modo informativo, ¿ven? Como yo les decía recién, si en esa primera posición del anticodón hay una guanina, se puede aparear con una citosina, que sería lo normal, o con un uracilo. Lo mismo cuando hay un uracilo, puede aparearse tanto con una adenina, que sería lo convencional, o con una guanina. Y si hay una inosina, que es una base rara, puede aparearse tanto con adenina como con uracilo o citosina. Estas leyes, no hace falta que se las sepan, pero es importante que entiendan que esta ley de tambaleo es la que permite que un menor número de ARN de transferencias, entre 30 a 50 que pueden estar presentes en una célula, sean capaces de aparearse con los 61 codones codificantes o codones consentidos. Bueno, ahora que ya hemos visto la estructura y función de los distintos tipos de ARN y qué es el código genético, veamos cómo se lleva a cabo el proceso de traducción
o síntesis proteica. Se conoce con mayor profundidad el proceso de traducción en procariotas que en eucariotas. Por lo general tienen muchas similitudes y algunas diferencias. O sea, yo me voy a centrar sobre todo en el proceso de traducción en procariotas y les voy a mencionar algunas diferencias que pueden estar presentes en eucariotas. El proceso de síntesis proteica se divide en 4 etapas. Hay 3 que son comunes a los otros procesos que ustedes habían visto. Igual que en la replicación y que en la transcripción, tenemos una etapa de iniciación, elongación y terminación. Pero en este caso hay una etapa anterior que es la unión del aminoácido con su ARN de transferencia. Tanto en procariotas como en eucariotas, la síntesis de proteína se inicia en el extremo o cerca del extremo 5' del ARN mensajero y el ribosoma avanza en dirección 3', ¿sí? O sea que la síntesis se produce en sentido 5' a 3'. La cadena polipeptídica se inicia por su extremo amino y se elonga por su extremo carboxilo. Bueno, la primera etapa consiste en la unión del aminoácido con su ARN de transferencia. Ya les había dicho que siempre en el extremo 3' de todos los ARN de transferencia está presente esta secuencia citosina, citosina, adenina. Y en esa adenina, justamente en el oxidrilo 3' o 2' en algunos casos, es donde se va a unir el carboxilo, el grupo carboxilo del aminoácido específico para este ARN de transferencia. Pero, ¿cómo es que se une específicamente un aminoácido a cada ARN de transferencia si todos tienen siempre esa misma secuencia terminal? Bueno, la especificidad de unión de un aminoácido con su ARN de transferencia está dada por un conjunto de enzimas que se denominan aminoacil ARN de transferencia sintetasas o sintasas. Existen 20 tipos de esas enzimas, las cuales reconocen específicamente a un aminoácido cada una y a todos los ARN de transferencias que acepten ese aminoácido, ¿sí? O sea, todos los ARN de transferencia isoaceptores para ese aminoácido específico. El reconocimiento está dado por el grupo R, ¿sí? O sea, la enzima reconoce específicamente el grupo R por su tamaño, por su polaridad. Pero ¿cómo hace para reconocer a los distintos ARN de transferencia si todos tienen esta estructura en forma de hoja de trébol? Bueno, el reconocimiento de las ARN de transferencia sintetasas se da específicamente por la secuencia o por la estructura primaria del ARN de transferencia. Reconoce específicamente algunos nucleótidos de algunas posiciones fundamentales que son las que están marcadas acá en rojo. Mediante el reconocimiento de esos nucleótidos específicos, vas a ver qué aminoácido es el que tiene que unir a cada ARN de transferencia. Bueno, esa reacción de unión del aminoácido con su ARN de transferencia se denomina también activación del ARN de transferencia o carga del ARN de transferencia. Se lleva a cabo en 2 pasos. En el primer paso, y requiere de energía, ¿sí? Que está provista por una molécula de ATP. En el primer paso, perdón, no puedo leer si ponen algún comentario en el chat, si me quieren preguntar algo, por micrófono, sí. Por favor. Sí. No, me llamaba la atención en el paso anterior, sí, en la diapositiva anterior, cuando decías que, bueno, los puntitos rojos, digamos, en esas áreas, es lo que reconoce, digamos, sí, la proteína para agarrarse a ese segmento. O sea, ¿cómo se agarra si no están asociados, digamos, no están en una región donde se puedan agarrar? Pues estarían, digamos, el tronco aceptor sería arriba, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿cómo hacen, o en base a qué, es que la proteína se agarra tomando en cuenta un área que no estaría conectado, no tiene puntos de afinidad, digamos? Sí, entiendo. Lo que yo pienso, sinceramente no sé, pienso que la proteína tiene un mayor tamaño y abarca también esta región, ¿sí? Probablemente. O sea, existen, aparte de la unión, digamos, entre... Sí.
de cada parte, como esas palabras, pero no hay, digamos, mi duda es cómo hacían para agarrarse hacia afuera, porque si están apareadas entre ellas dentro de la cadena, no le quedaría ningún elemento para agarrarse químicamente hacia afuera. Sí. ¿Se entiende un poco lo que digo? Sí, 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 te entiendo. Bueno, me quedó la duda esa. Sí, no, la verdad es que no sé. La enzima reconoce específicamente a los aminoácidos por la carga del grupo R, eso está clarísimo. Y Sí. después reconoce específicamente cada RN de transferencia reconociendo a esos nucleótidos específicos que están marcados en rojo, que son los que varían de una RN de transferencia a otra. Porque como ves que los azules son los que son comunes a todos los ARN de transferencia. Perfecto. Me quedo con eso, digamos. Exacto, sí, y cataliza directamente la unión del aminoácido en este tronco aceptor. Sí, perdón. Gracias. Ahora bien, ¿cómo lo hace? No te sabría decir más detalles sobre ese reconocimiento, ¿sí? Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, como les decía, esa reacción de carga se lleva a cabo en 2 pasos y requiere de energía que es provista por una molécula de ATP. En la primera etapa, este ATP se disocia en AMP y pirofosfato y el AMP se asocia al aminoácido formando un complejo. Que luego transfiere, ese complejo energético, transfiere al aminoácido a su ARN de transferencia específico, lo que va a estar catalizado por la enzima que les mencioné anteriormente. Y así queda el aminoacil ARN de transferencia, ¿sí? O sea, el ARN de transferencia aminoacilado o cargado con su aminoácido específico. Bueno, ahora cuando ya tenemos todos los ARN de transferencia cargados con sus aminoácidos específicos, en la segunda etapa es en la cual se ensamblan todos los componentes que van a llevar a cabo la síntesis de la proteína. Estos son el ARN mensajero, que contiene la secuencia de nucleótidos que van a especificar los distintos aminoácidos, las 2 subunidades del ribosoma, un conjunto de factores proteicos que se denominan factores de iniciación, el ARN de transferencia iniciador, que está cargado con el primer aminoácido, ¿sí? El ARN de transferencia iniciador tiene el anticodón que va a parearse con el codón de iniciación y que por lo tanto especifica para metionina formilada en el caso de procariotas o una metionina sin formilar en eucariotas. Y también se requiere de energía, que en este caso es provista por una molécula de GTP. Dentro de la iniciación se distinguen a su vez 3 etapas. En la primera etapa, la subunidad pequeña del ribosoma reconoce el sitio de unión en el extremo 5' del ARN mensajero y se une a él, ubicando en una porción central del ribosoma al codón de iniciación. En la segunda etapa, el ARN de transferencia va a parear su anticodón, o sea, el ARN de transferencia que está cargado con este primer aminoácido, va a parear su anticodón con el codón de iniciación y en la tercera etapa ya se une la subunidad mayor del ribosoma y queda formado el complejo de iniciación. Veamos con un poco de detalle eso que les acabo de describir. En procariotas. Un ribosoma funcional, ustedes saben que está formado por estas 2 subunidades, mayor y menor. Cuando un ribosoma no está en un proceso activo de síntesis proteica, estas 2 subunidades están unidas. Pero si están unidas, no va a poder acceder o unirse al ARN mensajero. Por eso, en la etapa de iniciación participan estos factores de iniciación, como por ejemplo el factor de iniciación 3, que se une a la subunidad menor para impedir que ésta se una con la subunidad mayor, de forma tal que esté disponible para asociarse o unirse con el ARN mensajero que va a traducir. El reconocimiento del ribosoma, de la subunidad menor del ribosoma con el extremo 5' del ARN mensajero, está dado por una secuencia consenso específica que se denomina secuencia de Shine-Dalgarno. Esta secuencia de Shine-Dalgarno, ¿se acuerdan? Estaba en el extremo no traducido 5' de todos los ARN mensajeros de procariotas.
y justamente es la que permite esta correcta unión con la subunidad menor del ribosoma. Esta unión se da por complementariedad de bases con una porción que está cerca del extremo 3' terminal de la molécula de ARN ribosomal 16S que forma parte de este ribosoma, ¿sí? De la subunidad menor del ribosoma. También participa, bueno, otros factores de iniciación. El 1 se une también a la subunidad menor para aumentar aún más la disociación, o sea, para impedir que se una la subunidad mayor del ribosoma. Y en la segunda etapa de la iniciación participa este factor de iniciación 2 que forma un complejo con el GTP que proporciona la energía necesaria para que se asocie este ARN de transferencia iniciador cargado con su formilmetionina para aparear su anticodón con el codón de iniciación. En este momento, cuando están todos estos componentes unidos, esto se denomina complejo de iniciación 30S. Por último, o sea, la última etapa de la iniciación es cuando este GTP se disocia en GDP y fosfato y hace que se liberen todos los factores de iniciación. Y por lo tanto, ya se puede unir la subunidad mayor del ribosoma y se forma este complejo de iniciación que ya está listo, se llama 70S, listo para la siguiente etapa que es la elongación. En eucariotas no existe una secuencia análoga a esta, análoga a la secuencia de Shine-Dalgarno. Entonces, el reconocimiento del extremo 5' para que la subunidad menor del ribosoma pueda reconocer este extremo 5', participan el casquete 5', ¿se acuerdan que todos los ARN mensajeros eucariotas tienen un casquete en su extremo 5' y una cola de poli A en el extremo 3'? Esos dos extremos participan en la unión y aumentan la eficiencia de unión del ribosoma para que reconozca ese extremo 5'. También en esta etapa participan diversos factores de iniciación, de hecho son más que en procariotas, algunos de ellos tienen la misma función que el 1 y el 3, o sea, impedir que se unan las dos unidades del ribosoma hasta que se reconozca el extremo 5' terminal. Otros tienen como función el reconocimiento de estas cap binding proteins, que son justamente proteínas que se unen al extremo 5'. Entonces esos factores de iniciación reconocen esas proteínas unidas en el extremo 5' y favorecen la unión del ribosoma en dicho extremo. Otros factores de iniciación tienen actividad helicasa y cuya función es desenrollar cualquier estructura secundaria que pudiera estar presente en el extremo 5' del ribosoma. Luego se une la subunidad mayor del ribosoma y este comienza a avanzar en dirección 3', hace como una especie de barrido hasta que logra localizar el codón de iniciación y posicionarse sobre él para dar inicio a la síntesis proteica. El reconocimiento de ese codón de iniciación se ve favorecido por una secuencia consenso que se denomina secuencia COSAC, que ayuda o favorece justamente el reconocimiento del codón. Esa secuencia COSAC abarca al codón de iniciación. Bueno, una vez que ya está formado el complejo de iniciación, que es 70S en el caso de procariotas u 80S en eucariotas, se lleva a cabo la siguiente etapa, que es la elongación. Se requiere también de todos los ARN de transferencias cargados con los aminoácidos, una serie de factores de elongación, que son el TS, TU y G, y también energía en forma de GTP. La elongación también se lleva a cabo en 3 etapas. En la etapa anterior, ¿sí? En la iniciación, habíamos dicho que el ARN de transferencia iniciador cargado con su formilmetionina, aparea su anticodón con el codón. Existen dentro del ribosoma, o específicamente dentro de la subunidad menor del ribosoma, 3 sitios de unión, que se simbolizan con la letra A de aminoacilo, P de peptidilo y E de exit o salida. El ARN de transferencia iniciador aparea su anticodón
lo hace en el sitio P, ¿sí? O sea, el codón de iniciación está localizado en el sitio P. Y el sitio A está listo para, o sea, en el sitio A está posicionado el siguiente codón que está listo para recibir al siguiente ARN de transferencia. En la primera etapa de la elongación, ese ARN de transferencia, cuyo anticodón se va a parear con el siguiente codón, se posiciona en el sitio A, ¿sí? Esto es llevado a cabo por un complejo que está formado por dos factores de elongación y una molécula de GTP, ¿sí? Que proporcionan la energía necesaria para que se lleve a cabo esta unión de este ARN de transferencia. Luego este GTP se disocia en GDP y fosfato y luego se vuelve a regenerar en el citoplasma para servir para la incorporación de los siguientes aminoácidos. Bueno, entonces en la primera etapa de la elongación se une el siguiente ARN de transferencia en el sitio A. En la segunda etapa de la elongación se forma el enlace peptídico entre esos dos aminoácidos. En este caso es un dipéptido porque son solo dos. La unión de esos dos aminoácidos está catalizado por una actividad peptidiltransferasa que es propia de la subunidad mayor del ribosoma. En este caso, el ARN ribosomal, que forma parte de la subunidad mayor, tiene actividad o sea, actúa como ribosima, tiene actividad catalítica que cataliza justamente la unión o la formación de ese enlace peptídico. En la tercera etapa, bueno, ese dipéptido queda unido al ARN de transferencia que se localiza ya en el sitio A. Y el que está en el sitio P ya queda libre, sin aminoácido. En la tercera y última etapa de la elongación, el ribosoma avanza en dirección 3' sobre el ARN mensajero, lo que se denomina traslocación, y necesita también de un tercer factor de elongación y energía provista por GTP. Lo que avanza es el ribosoma, no se mueve el ARN mensajero y el ARN de transferencia, porque están asociados y están formando esta unión mediante puentes hidrógeno. Por lo tanto, lo que se mueve es solo el ribosoma en esta dirección. Por lo tanto, el ARN de transferencia que antes estaba en el sitio P pasa al sitio E y el que antes estaba en el A pasó al P. ¿Lo ven? Este antes estaba en el A con su dipéptido, ahora pasó, como se movió en esta dirección, ahora pasó al P, y el que estaba en el P, que ya estaba descargado sin aminoácidos, pasó al E. Y del E es liberado al citoplasma, ya libre, sin su aminoácido, para que vuelva a ser reconocido por su aminoácido, la ARN de transferencia sintetasa, y le vuelva a añadir el aminoácido. Entonces queda libre el sitio A para la incorporación del siguiente ARN de transferencia con su aminoácido específico, ¿sí? Esta reacción de elongación se repite hasta que va a traslocar para encontrarse con con la etapa, me estaba salteando un paso, con la etapa de terminación cuando trasloque y se encuentre con un codón de terminación, ¿sí? Pero anteriormente les quería mencionar esto para que recuerden que entonces el avance del ARN de transferencia, con la excepción del ARN de transferencia iniciador, que es el único que se une inicialmente al sitio P, ¿sí? El ARN de transferencia iniciador es el único que nunca pasa por el sitio A. Pero en la elongación, todos los ARN de transferencia pasan primero por el sitio A, luego al sitio P, luego al sitio E, y del E vuelven al citoplasma ya descargados sin su aminoácido, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, cuando la elongación se repite, la cantidad de número de codones que tenga este ARN de mensajero, hasta que el ribosoma trasloque y se encuentre en el sitio A con un codón de terminación. Como no existe ningún ARN de transferencia cuyo anticodón sea capaz de aparearse con este codón de terminación, en su lugar se van a unir los factores de terminación. En procariotas hay 3 factores de terminación, el 1, el 2 y el 3. El 1 y el 2 reconocen los diferentes codones de terminación y se unen a este sitio A. Y el 3
forma un complejo con una molécula de GTP que luego, al disociarse, proporciona la energía para que este polipéptido se libere, ¿sí?, del ARN de transferencia, y así se libere la proteína y todos los componentes de la síntesis proteica. En eucariotas es similar, pero hay solo 2 factores de terminación. El 1 es el que reconoce los 3 codones de terminación y el 3 es el que forma este complejo, perdón, y el 2 es el que es el análogo al 3 de procariota, que es el que forma el complejo con el GTP y el que permite la disociación de todos los componentes de la síntesis. Bueno, como habrán notado, el proceso de síntesis de proteínas es un proceso muy rico en interacciones ARN-ARN, que yo les vine mencionando a lo largo de la clase. Una de ellas es la fundamental para que ocurra el reconocimiento del extremo 5' del ARN mensajero. Esto es exclusivo de procariotas, que es la secuencia, la interacción, ¿sí?, la complementariedad de bases entre la secuencia de Shine-Dalgarno y una secuencia que está en el extremo 3' del 16S, del ARN ribosomal 16S de la subunidad menor del ribosoma procariota. Otra interacción es la que permite justamente la asociación, la correcta unión de las 2 subunidades ribosomales, esto es tanto en procariotas como en eucariotas. Y obviamente la especificidad que permite la unión del codón con su anticodón, que van a ser en última instancia lo que van a determinar una correcta unión del aminoácido a la cadena polipeptídica que se está sintetizando. Un ARN mensajero puede ser traducido simultáneamente por diversos ribosomas, ¿sí?, que se van uniendo siempre en el extremo 5' y avanzan en dirección 3'. Cuando una molécula de ARN mensajero está siendo traducida simultáneamente por múltiples ribosomas, se forman estas estructuras que se conocen como polirribosomas. Incluso en procariotas, como ustedes saben, que la transcripción y la traducción ocurren de forma simultánea, es posible que un ARN mensajero esté siendo todavía sintetizado en su extremo 3', o sea, este gen todavía se está transcribiendo y ya esté siendo traducido por múltiples ribosomas desde su extremo 5'. Bueno, existen una serie de mecanismos que controlan la síntesis de proteínas que se denominan en conjunto vigilancia por ARN mensajero, que lo que hacen es detectar errores en el ARN mensajero que lógicamente van a conducir a errores en la síntesis proteica. Esto puede ocurrir cuando se encuentran con ARN mensajero que tienen más de un codón de terminación o con ARN mensajeros que carecen de codón de terminación. En el primer caso, estos ARN mensajeros con más de un codón de terminación pueden surgir, por ejemplo, en eucariotas por un splicing incorrecto, ¿sí?, por una eliminación anormal de algún intrón. Por algún error no se eliminó este intrón y por lo tanto este intrón, en este caso, puede tener un codón de terminación. En el sitio donde se empalman los exones durante la eliminación, ¿se acuerdan? El procesamiento del ARN mensajero involucra la adición de un casquete en el extremo 5', la cola de poli A en el extremo 3' y la eliminación de los intrones y empalme de los exones. En el sitio donde se empalman esos exones, se forma un complejo que se denomina complejo de unión de exones. Cuando este ARN mensajero ya está maduro, es exportado a través del poro nuclear y apenas emerge el extremo 5', ya puede ser reconocido por un ribosoma para comenzar su traducción. El ribosoma va avanzando en dirección 3' sobre este ARN mensajero y va liberando, va reconociendo esos complejos de unión de exones y los va liberando. Si llega al codón de terminación y detecta que no hay más complejos de unión de exones, es como que este ARN mensajero es aprobado, ¿sí?, y es liberado al citosol para seguir siendo traducido por uno o más ribosomas. Ahora bien, si hubiera ocurrido un splicing anormal y a consecuencia de eso en este ARN mensajero hay más de un codón de terminación,
Esto es detectado por el ribosoma, porque el ribosoma se detiene en este codón de terminación, pero detecta, gracias a la interacción de proteínas que se denominan UPF, que hay uno o más de estos complejos de unión de exones en dirección 3', lo que indica que habría otro codón de terminación en esta dirección. Y por lo tanto, se inicia la degradación inmediata de este ARN que está truncado, ¿sí? Que está incorrecto. En el otro caso que yo les mencionaba, puede haber un ARN mensajero que carezca de codón de terminación. Esto puede surgir como consecuencia de una mutación o por alguna terminación abrupta en la transcripción que haya generado que el gen no se haya terminado de transcribir y por lo tanto el ARN mensajero no tiene su extremo con el codón de terminación, ¿sí? No tiene el codón de terminación. Entonces, esto hace que el ribosoma, al traducir este tipo de ARN mensajeros que no tienen codón de terminación, queda atascado porque no puede ser liberado, no se une, no se pueden unir acá los factores de terminación y por lo tanto no se puede liberar esta proteína. En el caso de procariotas, este mecanismo está mediado por una molécula que se denomina ARN mensajero de transferencia, porque tiene características tanto de ARN de transferencia, ¿sí? Tiene esta estructura y está asociado a un aminoácido, que es la alanina, y tiene una porción que tiene características como de ARN mensajero. Entonces, en este caso, cuando el ribosoma queda atascado y no hay codón de terminación, esta molécula se une al sitio A y hace que se reanude la síntesis proteica, ¿sí? Que el ribosoma pueda avanzar en esta dirección, ¿sí? Se incorpora la alanina y a esta cadena polipeptídica que se estaba sintetizando, se incorpora el aminoácido alanina y el ribosoma puede continuar avanzando en dirección 5' y sigue leyendo esta porción que yo les decía que tiene características de ARN mensajero, que especifica o codifica para 10 aminoácidos. Una vez que llega, también tiene un codón de terminación, entonces una vez que llega ese codón de terminación, ya se unen los factores de terminación normales y se une el factor 3, se liberan todos los componentes y se libera esta proteína. Pero todos esos 10 aminoácidos que habían sido codificados por esta molécula específica actúan como secuencia señal para proteasas que van a iniciar la degradación de esta proteína truncada. En el caso de eucariotas, la degradación se inicia, el mecanismo de degradación se inicia directamente mediante endonucleasas que reconocen acá que no hay un codón de terminación e inician inmediatamente la degradación directamente del ARN mensajero que está fallando. Bueno, el proceso de expresión génica no finaliza simplemente cuando finaliza la síntesis de la proteína, sino que las proteínas requieren una serie de modificaciones posteriores a la traducción. Estas modificaciones incluyen el plegamiento de la proteína, en la cual los aminoácidos hidrofóbicos se disponen hacia el interior de la molécula y los hidrofílicos hacia el exterior. El plegamiento se puede llevar a cabo de forma espontánea o puede estar mediado por proteínas que se llaman chaperonas moleculares. También muchas proteínas requieren la formación de uniones covalentes mediante la adición de distintos grupos. Algunas de las modificaciones covalentes más comunes son la adición de grupos fosfato, de grupos amino, grupos metilo, la unión de azúcares mediante glucosilación. También en procariotas se suele eliminar el grupo formilo de la formilmetionina inicial o a veces se elimina el aminoácido completo. También otro tipo de modificación ocurre en el extremo amino y que consiste en eliminar una secuencia de 15 a 30 aminoácidos que se llama secuencia señal, que es justamente la que permite o indica la localización específica de una proteína dentro de la célula. Una vez que la proteína ya llega a esa localización específica requerida para su función, se suele eliminar ese extremo amino, que es la secuencia señal.
Bueno, como les dije, el plegamiento de las proteínas puede ser espontáneo o puede estar mediado por las chaperonas moleculares. Existen muchísimos tipos de chaperonas moleculares que se agrupan en diferentes tipos, en diferentes grupos, bueno, valga la redundancia. Un tipo común de chaperonas son las HCP70, que actúan de forma prematura. Cuando la proteína todavía está siendo sintetizada en su extremo amino, estas HCP70 reconocen, se unen al extremo, a los aminoácidos del extremo amino y van reconociendo los aminoácidos hidrofóbicos y disponiéndolos hacia el interior de la molécula. Mientras que hay otras que actúan como las chaperoninas o HCP60, que actúan cuando la proteína ya ha sido sintetizada por completo y detectan que esta proteína no ha logrado un correcto plegamiento de forma independiente, ¿sí? Y por lo tanto la captan dentro de estas proteínas, ¿sí? Que funcionan como una especie de cámara de aislamiento que mediante energía provista por una molécula de ATP, perdón, y otras proteínas que se llaman GRO, actúan como una cámara de aislamiento que proporcionan el ambiente, el entorno favorable para que la proteína sea plegada correctamente en unos pocos segundos. Bueno, hay muchos antibióticos que actúan específicamente inhibiendo algunas etapas dentro de la síntesis proteica. Hay muchos antibióticos usados en la actualidad que son producidos por hongos y que inhiben el crecimiento o matan a bacterias, ¿sí? Actúan específicamente sobre bacterias. Muchos de estos antibióticos actúan a nivel de esta etapa de la traducción y lo que hacen es reconocer específicamente las diferencias de o aprovechan la diferencia de las estructuras de los ribosomas o de las subunidades ribosomales de procariotas y eucariotas, de forma que son producidos por eucariotas y afectan solo a procariotas, pero no, o sea, por ejemplo, nosotros, que somos eucariotas superiores, podemos consumir esos antibióticos sin que se vean afectadas nuestras células. Por ejemplo, hay muchos que actúan a nivel de la subunidad menor del ribosoma, otros que actúan afectando la subunidad mayor del ribosoma o su actividad específica. Por ejemplo, las tetraciclinas se unen al sitio A de la subunidad menor del ribosoma y por lo tanto bloquean la llegada del siguiente ARN de transferencia y por lo tanto se inhibe la síntesis proteica. La streptomicina lo que hace es bloquear la traslocación, o sea, el movimiento del ribosoma en dirección 3' y por lo tanto se inhibe la síntesis proteica. El cloranfenicol actúa sobre la subunidad mayor del ribosoma y lo que hace es inhibir la actividad peptidil transferasa, o sea, impide que se forme la unión peptídica entre los dos aminoácidos, ¿sí? Esto solo a modo de ejemplo para que vean cómo muchos antibióticos actúan específicamente al nivel de inhibiendo distintas etapas de la traducción proteica. Creo que eso es todo. A ver, ya dejé de presentar. Sí. ¿Tienen alguna duda? Profe, el lunes hay trabajo práctico de este tema, ¿verdad? Sí, el lunes hay trabajo práctico solo de este tema. Es fácil porque va a ser solamente de esta teoría. No hace falta que sepan específicamente el nombre